En esta ocasión vamos a tener el impacto real de manejo de la pandemia en México. Les voy a compartir la política antimonopolio. AICC es una asociación de corrugadores y convertidores independientes de empaques de cartón. Es una organización internacional sin fines de lucro de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Representa a los fabricantes independientes de empaque de cartón y a sus proveedores. Como tal, los socios de AICC tienen obligación de seguir las reglas y normas aplicables sobre competencia y antimonopolio. Soy Verónica Reyes, bienvenidos todos. Le doy la palabra a nuestro presidente, Pedro Aguirre, de Tecnología de Cartón en Gómez Palacio, Durango. Adelante, Pedro. Hola, muy buenas tardes, estimados compañeros de AICC. Sean ustedes bienvenidos a este webinar con un tema muy interesante que tenemos para todos ustedes y que estamos seguros que estamos deseosos de oír a nuestro expositor de hoy. Como todos saben, hemos tenido semanas complicadas en donde hay mucha información, datos de repente alarmantes, datos que dan algo de aliento, pero en general han sido semanas difíciles para el país y para la industria en general. Entonces, pues estamos deseosos de oír a nuestro expositor de hoy. Le damos a todos ustedes la bienvenida por acompañarnos y pues agradecerles su participación en estos eventos. Gracias, Pedro. Buenas tardes amigos. El currículum de nuestro presentador, de nuestro exponente el día de hoy, fue enviado por correo a todos ustedes. Es tan largo que preferiríamos que cada quien lo lea en su casa. No me resta más que comentarles que es una de las personas más informadas de nuestro país en todos los temas, especialmente temas como el que va a tratar hoy. Sin más, quiero presentar a Jorge Meléndez y dejarlo con nosotros. El programa y el plan va a ser el siguiente. Él va a exponer y al término de su exposición abriremos un momento de preguntas y respuestas. Las preguntas deberán ser puestas por ustedes en el chat. Hay un chat abajo, tienen una ventanita donde pueden ir dejando sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Nosotros tendremos la facilidad de irlas anotando y en su momento las presentaremos a nuestro expositor. Jorge, buenas tardes. Somos todos oídos. Bienvenido. Muchas gracias, Humberto, Pedro, y a todos y todas. Un honor estar con ustedes en la AICC. Me dijeron que no me equivocara al pronunciarlo, espero que no lo haya hecho. Y bueno, no sé si sea uno de los hombres más informados de México, se me hace que es mucho decir, pero yo lo que quiero hoy es compartirles un poquito un repaso a la situación difícil que Pedro comentó ahorita y que todos estamos viviendo, unos más que otros. Creo que ustedes, como actividad esencial, comparten la suerte, entre comillas, de seguir trabajando con el riesgo que conlleva eso, porque pues nosotros también acá en la parte de medios estamos en esa misma tarea y todos los que estamos trabajando, pues creo que nos merecemos un aplauso y particularmente ustedes con todo lo que producen. Y bueno, el título, a mí siempre me gusta ponerle títulos un poquito provocativos, ¿verdad? A mis charlas. A los que lean mi columna ya sabrán que así escribo yo, trato un poquito de provocar. Y le puse que los locos están a cargo del manicomio y pues en realidad enfocado a lo que estoy viendo aquí en México, ¿verdad? A la administración de la crisis y es parte de lo que vamos a comentar hoy. Les comento inicialmente que todo lo que voy a platicarles no pretende ser la verdad absoluta. Yo soy un analista y me dedico a eso, a analizar, a interpretar, a ver. Y lo que les voy a compartir es mi visión de las cosas, del panorama, de los retos que enfrentamos y un poquito al final, pues para no dejarlo nada más en una cosa abrumadora, porque pues sigue siendo pues muy dramática la situación que enfrentamos, pues hablar un poquito de consejos, ¿verdad? De qué se puede hacer, etcétera. Cosas con las que ustedes ya llevan lidiando varias semanas, pero yo les quiero pasar mi perspectiva. La crisis
La crisis que estamos viviendo ahorita es una crisis sin precedentes, y es una crisis sin precedentes por lo menos por 3 factores. Uno es la velocidad en la que llegó. O sea, en México, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener crisis. Algunos de los que somos un poquito más mayores, por decirlo de alguna forma, de nosotros, pues hemos vivido en nuestra vida muchas crisis. Y sin embargo, esta crisis llega a una velocidad inimaginable, ¿verdad? Ese es el primer factor. El segundo factor es que es una crisis muy profunda, porque a veces las crisis entran a unos sectores primero, a otros sectores después, y aquí llega a todos inmediatamente de una forma terriblemente profunda y amplia. Y el tercero es que geográficamente es en todo el mundo, que eso también es algo, vamos a decir, impensable, que una crisis puede llegar tan rápido en todos los sectores y en todo el mundo. Yo quiero hablarles hoy de 3 pistas, de las 3 grandes pistas de la crisis, que son las que nos preocupan tanto. La pista de la salud, la pista de la economía, y finalmente, pues, la política interna. Y aquí específicamente, pues claro que me voy a referenciar o a referir a México, ¿verdad? Nuestra política interna. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a empezar por la parte de salud. Obviamente que comentándoles primero que no soy yo un experto médico, y sin embargo he leído mucho. Ahorita hay mucha información fake, hay muchas cosas que nos llegan por WhatsApp, por Facebook. Bueno, hombre, al mismo Donald Trump, que se ha encargado de, irresponsablemente, como es su costumbre, de diseminar información falsa y hacerla como verdadera. La última cosa ridícula de la semana pasada, la cuestión de que si no será bueno tomarse desinfectantes. Yo nunca pensé que fuera a escuchar una burrada de ese tamaño a un presidente, pero bueno, es Donald Trump. Y yo lo que sí me he dedicado a hacer es un poquito a entender, vamos a decir, los fundamentos de la enfermedad, y sin ser un experto, lo que les quiero compartir es un poquito cómo veo yo el aspecto de salud después de haber leído todo esto, ¿no? Y el gran problema de este virus es su matemática. O sea, la matemática del patrón de contagio, principalmente de ahí se deriva, y luego del patrón de cómo se desarrolla la enfermedad y en qué porcentaje se desarrolla la enfermedad en la población. Y hablando del patrón de contagio, hay una cosa que se llama el factor R0, que es la que mide qué tan contagioso es un virus. Y básicamente el R0, aunque es un número difícil de calcular, se refiere a, en promedio, cuántos pacientes contagia una persona que padece o que tiene el virus presente en su cuerpo. Y cuando un virus tiene un R0 menor a 1, ese virus termina por extinguirse. Entonces, el problema es cuando el virus es muy contagioso, pues el R0 aumenta. En los números de China, que luego nos dimos cuenta que eran muy mentirosos y nos extrañan viniendo de China, el R0 del COVID-19 se ubicaba entre 2 y 3 veces, o sea, por cada persona 2 o 3 contagiados, por cada infectado. Y sin embargo, hace poquito, la CDC, como Estados Unidos ahora es el país punto focal, con la tercera parte de los infectados en el mundo, está en Estados Unidos, y teniendo ellos el CDC y teniendo ellos una capacidad de análisis de datos impresionante, hace un par de semanas rehicieron un estimado del R0 del COVID-19, y en lugar de entre 2 y 3, que ya de por sí era preocupante, ahora es 5.7, es lo que estiman ellos. Aclaro que hay muchas cosas que todavía no se saben de la enfermedad. Este R0 pudiera, vamos a decir, cambiar en el futuro, y sin embargo ahorita lo que sabemos es que es mucho más contagioso de lo que originalmente se había estimado con los números de China. Eso es súper preocupante, porque esto de que se vaya de 2 a 3 a 5.7 o hasta 8.9, dice el estudio de la CDC, es geométrico. O sea, no es una progresión lineal, es una progresión geométrica, porque si una persona contagia a 6 personas, esas 6 personas contagian a su vez a 6 personas, y se hace una progresión geométrica. Entonces, el problema del virus es que es muy, muy contagioso. Y el estudio del CDC lo que estimaba era que con los números de China,
para que el R0 del virus bajara y se extinguiera, vamos a decir, naturalmente, con los números del R0 de China, estimaban que el 55% de la población en una región, en un país, en una ciudad, etcétera, eventualmente se tendría que haber contagiado en ausencia de una vacuna, y ahorita hablamos de la vacuna y del tratamiento, pero en ausencia de una vacuna, el 55% para que el R0 baje y el virus se vaya extinguiendo. Con los nuevos números, ese número pasa del 55% de la población al 82% de la población. Y esto es terrible, ¿verdad? Porque significaría que mucha gente se tiene que contagiar para que el virus naturalmente se extinga en ausencia, otra vez repito, de una vacuna o de un tratamiento. Respecto al tratamiento, lo que hace es eliminar o mitigar la mortalidad del virus. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la mortalidad del virus. Y la vacuna lo que hace, pues ahí sí la vacuna es mucho más atractiva y mucho más, una opción mucho más poderosa, porque la vacuna lo que hace es prevenir que el virus simplemente ya se extingue, ¿verdad? Porque pues ya estás vacunado y ya no lo puedes adquirir. Ha habido tanta información que se está circulando en redes de que ya están las vacunas y que ya vienen y hay mucha información muy falsa. Bill Gates acaba de publicar hoy, curiosamente, lo estaba leyendo antes de esta charla, y Bill Gates, por cierto, es un gran experto en pandemias. Yo les recomiendo que chequen, métanse ahí se llaman Gates Notes, búsquenlo en Google y suscríbanse a sus escritos, porque Bill Gates sabe mucho de pandemias, porque la fundación de Bill y Melinda Gates han dedicado mucho tiempo y dinero a estudiar esto de las pandemias. Y Gates estima que la vacuna, muy optimista, son 9 meses. Muy positivo, 18 meses. Lo normal, la vacuna más rápida que se ha desarrollado en el mundo hasta ahorita, se ha tardado 5 años en desarrollarse. 5 años. Entonces, la vacuna, cuando optimista, 9 meses. Realista, entre 1 año y 18 meses, siendo muy acelerado un proceso. Y el tratamiento, cuando muy optimista, en septiembre. Entonces, esos son, vamos a decir, la parte de lo que es la mitigación o la eliminación del virus a través de la participación del hombre, o sea, a través de un tratamiento o a través de una vacuna. Ahora, ¿cuál es el problema? El virus es muy contagioso, ya vimos lo de las vacunas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos todos guardados en nuestra casa? Porque de 100% que se infecta de este virus, 50% no tiene ni síntomas. Siendo muy contagioso, no tiene síntomas, significa que no se sienten mal y andan en la calle y pudieran estar contagiando gente. Por eso todo el mundo está muy guardados. Bueno, 50%. El 30% desarrolla síntomas ligeros. Se siente mal, etcétera, síntomas ligeros. Entonces, 50 más 30, 80%. Y el 20%, ahí es donde está el problema, el 20% requiere hospitalización y el 5%, entre 5 y 6%, todas estas son cifras que se están trabajando y como les decía al principio, hay muchas cosas de la enfermedad que apenas estamos conociéndolas, pero entre 5 y 6% de estas personas requieren un respirador o lo que le llaman ventilador. A mí me gusta más la palabra respirador. Y ese es el gran problema del virus, que es muy contagioso. Si todo el mundo se contagia al mismo tiempo, los sistemas de salud van a terminar siendo abrumados. Ahora, la tasa de mortalidad del virus, estamos en proceso de conocerla. Ahorita, si vemos dependiendo de los países, puede ser 5%, puede ser 6%, puede ser 4%, pero como todavía hay muchos contagiados que no sabemos que están contagiados, pero no sabemos que existen, porque y ahorita vamos a hablar un poquito de las pruebas. Entonces, en realidad no sabemos cuál es la tasa de mortandad, pero supongamos que es menor al 2%. Siempre y cuando, ojo, los que requieren hospitalización y los que requieren respiradores sean atendidos, porque si no sean atendidos, pues esa tasa de mortalidad se va a hacer mucho más alta, ¿verdad? Entonces, enfocándonos al problema de por qué estamos guardados, es por los respiradores. El problema fundamental lo podemos enfocar en un solo dato.
los respiradores. Y vamos a hablar de México. México tiene cifras oficiales, 5,272 respiradores. Esas eran las cifras que Marcelo Ebrard, porque ahora Marcelo Ebrard es el secretario de todo, ¿verdad? Pero bueno, es un tipo muy eficiente y Marcelo Ebrard nos dijo que había 5,272 respiradores. Y dicen que van a llevar 5,000 más. Está por verse, pero vamos a dárselas como buena. Y Trump prometió que van a llegar 1,000 más. Vamos a suponer que todos esos respiradores llegan. Sumamos las tres cifras, son 11,272 respiradores. Y ahí, en esa cifra, el problema del virus. ¿Me escuchan bien? Si nosotros agarramos el 5% que requiere respiradores y tomamos los 11,272 y dividimos 11,272 entre el 5%, nos da por inferencia que 225,000, si 225,440 mexicanos se contagian, se acaban los respiradores. Y eso es lo que hemos visto en Italia, lo que hemos visto en Nueva York, etcétera. El problema son los respiradores, no hay respiradores. Y es muy dramático que la gente se te muera porque no lo puedes admitir. Como hemos estado viendo, por ejemplo, en los hospitales privados, particularmente de la Ciudad de México, donde es el foco de infección más importante que tenemos ahorita en el país, que ya los hospitales privados ya no están recibiendo más vale que no vayas ahí, porque no te van a recibir. Y si tú necesitas un respirador, ahí te vas a, pues ni modo, te vas a morir, ¿verdad? Ahora, 225,440 mexicanos es equivalente al 0,18% de la población de México. Ese es el problema. Por eso tenemos que administrar la curva, porque es muy poquitos la cantidad de mexicanos que se tienen que contagiar para que pudiera llegarse a acabar los respiradores. Y bueno, este número es un número general. Si cada estado podría hacer sus propios cálculos, por ejemplo, en Nuevo León, donde yo vivo, pues hay 450 respiradores. Podremos hacer el mismo cálculo y decir que 0,17% de los neoleoneses se contagian. Pues caput, se acabaron los respiradores y más vale que no haya más contagiados de COVID, porque el 20%, el 5% de esos contagiados pues se van a terminar muriendo porque no recibieron ayuda por un respirador. Y ya pregunta que yo me haría es, ¿cuántos habrá en Chiapas? Si en Nuevo León sale el 0,17%, pues ¿cuántos habrá en Chiapas? ¿Cuántos habrá en Oaxaca? ¿Cuántos habrá en Tabasco? Esos números no los conocemos, pero seguramente deben de ser muy pocos y por lo tanto serían resultados muy dramáticos. Y el temor de todo esto es el colapso del sistema de salud. Y aquí tengo un pequeño video que les voy a compartir. Y la duda, esto es de Guayaquil, Ecuador, a lo mejor ustedes ya lo vieron, dura 2 minutos, lo voy a poner rápidamente, pero este es el drama que se trata de evitar, porque el día que pase esto en las calles de México, uy, ahí les encargo, pero bueno, aquí está el pequeño video, se los voy a compartir. En las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón, o sea, lo están quemando en la basura. Están quemando un muerto. Vean, señores, están quemando un muerto. En calle Tulcán. Grave. Tulcán y... Lleve la mascarilla, Oh. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. Ya tiene la orilla de Dios, por favor. Ayúdenme. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio que está aquí tirado fuera de la casa. Lo estoy grabando. Aquí están los señores policías, vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí, que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí, abandonado en la vereda. Que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. No hay ambulancias. ¡No permitan que lo bajen! ¡Llévenselo!
Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. Según el gobierno, indica que hay muerte digna a todos que mueren en este momento. ¡Sos una sinvergüenza! ¡Llévense ese muerto! Estas redes sociales van a saber en este momento la calidad de miembros de la policía que tenemos. Bueno, pues nosotros hemos visto el caos en Nueva York y el drama en Italia. Yo la pregunta que me haría es, ¿a quién se parece más México? ¿A Ecuador, a Nueva York o a Italia, ¿verdad? A Lombardía. Y esa es una gran duda. Por cierto, esto es como que se pasó medio de noche un poquito, pero habría que tener como un paréntesis. Ahorita regresamos a la parte médica, pero cuidado o alerta con esta cuestión de la alianza y de la subrogación de los hospitales privados, ¿verdad? Porque todos los que tenemos seguros de gastos médicos mayores, pues lo tenemos para poder atendernos en hospitales privados. Faltará ver cómo evoluciona esto. Yo sé que ahorita no es para COVID, pero ante lo terrible de nuestro sistema de salud público, no dudaría que eventualmente esta práctica se extendiera. Habrá que estar atentos de esto. ¿Cuál es la esperanza? Lo que decíamos, las vacunas. Esta información es de un reporte de una firma especializada. De la semana pasada, hasta la semana pasada había 370 tratamientos y vacunas en desarrollo, 313 compañías e instituciones buscándolas, 123 asociaciones público-privadas, y claramente que hay mucho dinero y mucho talento en el mundo por el tamaño del problema. Y ahorita vamos a ver la parte económica, es lo que sigue, ya voy a pasarme a la parte económica, pero el tamaño del problema potencial de salud y el tamaño del problema económico hace que todo mundo esté buscando un tratamiento o una vacuna. Esa es la esperanza. Y, por cierto, les paso un tip, una sugerencia, porque seguro que en sus grupos de WhatsApp sucede lo mismo que en los grupos en donde yo estoy, que llegan a cada rato, todos los días, llegan 3 o 4, ya está la cura, ya está lo otro, miren, hagan esto, que si el tratamiento con los antiinflamatorios, que funciona para todos, que con eso se hace, que yo lo que les diría es lo siguiente: si hay una válvula de escape sencilla, se va a encontrar. O sea, ahí por ahí en uno de mis grupos mandaron un video de un puertorriqueño que sacaba una receta casera porque se habían enfermado todos en su casa y exprimía limones y los ponía con sal y los metía en el microondas y después se los tomaba y decía que, ¿saben qué? Ahí no van a encontrar la cura, ¿eh? O sea, la cura la van a encontrar todas estas asociaciones, todo este dinero, billones de dólares que están, y talento, que están buscando la mitigación o la cura a través de la vacuna. No, o sea, si hay algo y si hay una cura rápida, no va a estar en el anonimato mucho tiempo, porque es demasiado alto el costo que está experimentando el mundo. Entonces habrá que tener cuidado con todos esos, yo siempre es lo que le digo a mis amigos, pues tengan cuidado porque eso no se va a descubrir generalmente en algún... Si es cierto, se va a generalizar muy, muy rápido. Ojalá que así sea, ¿eh? Hasta ahorita no parece. Rápidamente, sobre las cuarentenas. Hay 2 tipos de cuarentenas. Y quiero pasar esto rápido porque lo que sigue es la reapertura. Ahorita vamos a hablar un poquito de la reapertura. Y hay 2 tipos, y es muy importante porque el virus no se va a ir. Vamos a seguir viviendo con el virus, es lo que dicen todos los expertos. Entonces vamos a tener que pasar de un tipo de cuarentena en el que estamos ahorita, que es la geográfica. La geográfica es que todo mundo en una región geográfica, que puede ser hasta un país, puede ser una ciudad, puede ser un municipio, todo el mundo se guarda. Es una cuarentena generalizada, y ya han escuchado ustedes, para aplanar la curva, para bajar los contagios. Y la otra cuarentena es la cuarentena que se llama de precisión. La cuarentena de precisión se hace solamente a la gente que esté infectada. ¿Ok? Esas cuarentenas de precisión son las que pudieron hacer en los países que un poquito han podido salvar la parte de la crisis económica más rápido. China, Corea del Sur principalmente,
algo Singapur, pero sobre todo China y Corea del Sur. Ahora, ¿por qué las pueden hacer? ¿Qué se necesita para hacer una cuarentena de precisión? Porque todo el mundo dice, bueno, vamos a hacer una cuarentena de precisión. Sí, pero no es así nada más como que ya se me ocurrió y ahora sí vamos a hacerla mañana. Así no funciona. La cuarentena de precisión son 6 pasos que se requieren para poder hacerla. 1, tienes que estar preparado para responder rápido, como lo estaba Corea del Sur. Por ejemplo, es el ejemplo más claro. Corea del Sur estaba listo. ¿Por qué estaba listo? Porque en el 2009 tuvieron un episodio y siendo coreanos del sur, se prepararon, cambiaron ley, hicieron una bola de cosas para poder estar rápidamente y estar preparados. Y cuando ya estás preparado con el equipo, con los respiradores, con las políticas públicas, entonces respondes rápido. Respondes rápido para que no se generalice el problema en toda la población, porque si no, ya lo único que te va a quedar va a ser la cuarentena geográfica, ¿ok? El tercer paso son pruebas masivas, pruebas y pruebas. O sea, poder hacer muchas pruebas, ¿para qué? Para poder hacer una cosa que se llama contact tracing, que en español sería el rastreo de contacto. Para yo poder hacer una cuarentena solamente a la gente que esté infectada, necesito, 1, saber quiénes están infectados, y 2, necesito poder hacer un rastreo de todas las personas que tuvieron contacto con el que está infectado. Y entonces los mando a su casa. Mando a su casa al que está infectado y a todas las personas que tuvieron contacto. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de aplicaciones que son básicamente apps y GPS. Ahora, aquí hay un problema de cuestiones de privacidad. Y aparte no se puede hacer tan rápido. En Estados Unidos apenas se está discutiendo. En Corea del Sur se prepararon, hicieron cambios en las leyes y cuando llegó el COVID ya tenían todo el entramado. Tenían la tecnología, tenían las pruebas, tenían el equipo y tienen ahorita implementado el contact tracing. Y entonces ellos identifican rápidamente quiénes estuvieron en contacto y a esas personas las mandan en cuarentena. Y el sexto es, no sé si sea casualidad, pero en todos esos países, los que han ido a esos países, han viajado por allá, es muy común que la gente use tapabocas, aun si no están en una pandemia. Entonces, siempre tapabocas en todos lados, ¿verdad? Vamos a pasarnos ahora a la parte económica, a la siguiente parte. Y el golpe ha sido brutal y ha sido súbito. Este es un ejemplo de las primeras 2 semanas, y estoy hablando de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. 280,000 solicitudes era lo que estaba antes de la crisis. 2 semanas después de que se guardaron, se fueron a 6,600,000. O sea, en 2 semanas se multiplicaron por 24. Esto es algo que nunca había pasado en la historia de Estados Unidos. Demasiado rápido. Ahorita acaba de salir el número de esta semana y ya suman más de 30 millones de solicitudes de desempleo, entre el 12 y el 13% de la población de Estados Unidos. Estamos hablando de 6 semanas. Es una cosa increíble. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues ya acabamos de ver el resultado de la economía en el primer trimestre, cuando apenas había ahí un par de semanas de cuarentena. Y es una caída del 4.8%. ¿Qué estima el Conference Board en Estados Unidos? Que el PIB en el segundo trimestre podría caer 30%. 30% en una economía que es 20 veces más grande que la de México y que solo Estados Unidos representa casi la 1/4 parte del PIB mundial. Ustedes pueden imaginarse lo que significa que de la nada, lo súbito, en una economía que representa la 1/4 parte del PIB del mundo, se pare de esta forma. Es terrible lo que está sucediendo. Y ustedes se acuerdan de esa frase de que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, pues tristemente muy aplicable a las condiciones del COVID-19. Claramente a nosotros nos va a ir peor. 80%, hay que recordar que 80% del comercio que tiene México es con Estados Unidos. México es una economía súper abierta. O sea, si nosotros agarramos exportaciones e importaciones de México como porcentaje de nuestro PIB y la sumamos, da algo así como el 72, 75%. En Estados Unidos esa misma cifra es 29%. ¿Qué significa? Que México es una economía muy abierta, es una economía que depende mucho del comercio externo. Y 80% de ese comercio es con Estados Unidos, porque es el 24% del PIB, porque está exactamente al lado nuestro. Entonces, vean los datos que les acabo de compartir del frenón que va a tener la economía norteamericana, y ahora vean que
80% de nuestro comercio exterior en una economía que es muy abierta y donde el comercio exterior pesa mucho, depende de Estados Unidos. La industria automotriz es súper importante para México. Del superávit que tiene México con Estados Unidos, ese superávit comercial del que tanto se queja Trump, el 95% de ese superávit es el sector de automóviles y de autopartes. O sea, es importantísimo para México, es el sector más integrado. Por eso ahorita están presionando los americanos para que abramos en México el sector. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos ya está abriendo y aquí lo tenemos cerrado. Pero bueno, esa industria que es tan importante para México ya está empezando a abrirse en Estados Unidos, pero va a ubicarse en un nivel de actividad mucho menor al que estaba planeado antes de que empezara esto. O sea, aun cuando se reactive ese sector, se va a reactivar a un nivel mucho, mucho más pequeño. Las remesas, que son muy importantes para México, sumaron algo así como 35,000 millones de dólares el año pasado. Se van a secar, pues si en Estados Unidos están todos parados, pues obviamente que se van a secar las remesas y eso va a pegarle mucho a sectores, a poblaciones muy marginadas en México, a donde muchas veces llegan estas remesas. Y bueno, el turismo, que también es una fuente muy importante de ingresos para México, pues se va a secar, va a cambiar. Por cierto, va a cambiar ahorita en este año y ahorita vamos a hablar más al rato, porque va a cambiar en general la forma en la que viajamos. Yo creo que ya no va a ser igual por los siguientes años. Yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en retomar una normalidad como la que teníamos antes, hasta que haya una vacuna y hasta que esté vacunado el 95% del mundo, que es, por cierto, lo que dice Bill Gates. Y bueno, todo esto se da en un contexto terrible para México, porque por manufactura entera de la cuarta transformación, solamente de la cuarta transformación, porque el año pasado Estados Unidos creció al 2.3% y México creció al 0% o creció un poquito, pero prácticamente vamos a decir que está flat, o sea, no hubo crecimiento en México. Venimos de un año muy malo. Venimos de un año muy malo enteramente en manufactura 4T. Entonces, esta crisis nos toma de una perspectiva o partimos de un escenario que no era, vamos a decir, muy bueno, ¿no? Y por lo tanto, pues no necesitamos hacernos la prueba. Se nos viene una pulmonía en el país, marca diablo. Ustedes la están viendo. Bueno, ustedes tienen actividad en sus empresas. Muchas otras empresas que no tienen actividad ya la están sufriendo, inclusive yo creo que más que ustedes mismos. Y bueno, vamos a hablar del siguiente elemento. Esta es la parte económica, muy rápido y una repasada. Y vamos a hablar del tercer elemento, que es la política interna. Aquí les comento que yo en noviembre de 2017 pronostiqué que iba a ganar López Obrador. Dije, va a ganar López Obrador porque va a ganar el rechazo y el que mejor representa el rechazo al régimen es López Obrador, por mucho, y va a ganar. Y se dio. Entonces, yo llevo analizando a López Obrador 2 años y medio, con mucho detalle. Los que me leen saben que yo he hecho muchos análisis metiéndome las tripas de sus políticas, de sus ideas. Y entonces todo lo que les voy a decir parte un poquito de esos análisis que yo he hecho, múltiples análisis sobre sus ideas y también sobre su ideología y sobre su personalidad, pero principalmente o inicialmente sobre todo de sus ideas, porque si tú partes en los negocios, la política o la vida de malas ideas, tu destino, por necesidad, no va a ser bueno. O sea, si tus ideas son malas, ya partiste, ya tienes un error de origen, ¿verdad? No vas a poder llegar a un buen... Y las ideas de López Obrador son malas. La otra cosa que les comentaría es que a mí me tocó estar en un par de ocasiones yo no podría decir que lo conozco a él personalmente, salvo que en 2 ocasiones me tocó estar alrededor de unas 5 horas y media en una a finales del 2016 y otra a principios del 2018, antes de que iniciara la campaña, en un grupo pequeño como de 5 o 6 personas. Me tocó convivir unas 5 o 6 horas con él. Entonces, sí me tocó ver, porque cuando tú estás en un grupo pequeño, 5 o 6 horas con una persona y eres analítico y periodista como soy yo, y le pones preguntas, te das una idea de cómo piensa. Entonces, también me tocó un poquito ver a Andrés Manuel de cerca, sin decir que lo conozco bien. Pero todo esto que les voy a comentar parte de esas dos, de mis análisis y de lo que lo conocí en esas reuniones.
Yo lo que creo es que tenemos al peor líder, es triste decirlo, pero no me cabe la menor duda, para mí, en mi opinión, que tenemos al peor líder en el peor momento. El momento ya lo vimos, el momento es de salud, el momento es económico, y ahora vamos a ver las características o por qué tenemos al peor líder. Y voy a empezar por lo que es muy obvio, o sea, la economía se sostiene en el sector privado, o sea, el sector público es un habilitador del sector privado, y por ende, los países reconociendo eso, han lanzado grandes programas de apoyo al empleo y a la planta productiva. O sea, porque saben que si eso se cae y si eso se muere, la recuperación va a ser muy lenta, muy difícil y muy dolorosa. Entonces, por eso Alemania es 24% del PIB, Italia 20%, Gran Bretaña 19%, Francia 14%, Estados Unidos 12%. Estos números son un poquito viejitos, a lo mejor ya es un poco más. Y en México, pues no, en México tenemos otros datos, ¿verdad? En México tenemos unos planes y unas ideas, porque todo lo que hacen estos países, pues son corruptos y son tontos y son neoporfiristas, y por eso en Alemania, pues no son muy buenos. La realidad es que aquí sabemos más, y por eso aquí López Obrador tiene otras ideas y otros planes. Entonces, esto es increíble, o sea, uno reconociendo que el sector privado es el que mueve la economía, ¿cómo es posible que en medio de la pandemia cancelen la inversión de Constellation? Es algo incomprensible para cualquier persona que entienda cómo se mueve el mundo de las inversiones, para ustedes que son empresarios y empresarias. Esto es incomprensible, es una locura. Lo de las energías limpias, por Dios, el mundo se está moviendo hacia las energías limpias. Tenemos un problema de calentamiento global que ahora pasó a segundo término, pero que sigue subsistiendo, y el día que se acabe el COVID ahí va a estar. Y sin embargo acá pues no les gusta porque se ven feos los molinos. Es otra cosa que es realmente incomprensible. Lo de los impuestos. Todo el mundo está difiriendo impuestos, porque si matas a la gallina de los huevos de oro, pues ya no va a haber impuestos, ¿verdad? Y acá no, pues acá vamos a pedirle ayuda para que nos ayuden a cobrar impuestos, y por favor sean solidarios. Y esto es lo que es obvio, o sea, no es física cuántica. Se lo han dicho a López Obrador 10,000 veces. 99% de las empresas en el país son pymes, generan el 52%. Hay otras cifras, pero bueno, las cifras oficiales son 52% del empleo. Hay gente que dice que es 78%, el 80%, pero a fin de cuentas 52 o 78 generan la gran mayoría del empleo en México. Y aquí pues no. Y sale y dice López Obrador que están usando a las pymes como escudo los neoliberales y los neoporfiristas y los fifís y los conservadores y los adversarios. Entonces las deja a la deriva. Este es un análisis muy interesante que publicamos en El Norte. Hicimos un sondeo y aquí vemos el número de días, porque el problema en una crisis, y ahorita lo vamos a ver, en esta crisis es la liquidez. O sea, en este tipo de crisis la falta de liquidez es la que te mata. Simplemente no tienes capacidad de seguir pagando la nómina, de seguir pagando los costos fijos, de seguir pagando la electricidad, obviamente que los impuestos. Y este es un sondeo que hicimos hace unos 2-3 semanas con pymes en Nuevo León, y aquí vemos cuántos días pueden cubrir con la emergencia. Y aquí 7 días una tienda pequeña, 21 días una estética, 30 días una tintorería, 10 días un car wash. Ahí lo pueden ver ustedes, no las voy a leer todas, pero es muy dramático porque estas empresas, y para decir, bueno, pues están exagerando y a lo mejor no son, bueno, no son 21 días, son 30, ya llevamos 6 semanas y vamos para 10. Entonces, sí es cierto que muchas empresas no van a sobrevivir, y ese es el problema. Luego, esto es otra cosa que es increíble, ¿verdad? Esta gráfica que está aquí es en la línea morada que se ve ahí, que casi ni pinta, son los empleos, es el cambio en los empleos que genera el sector público, ¿ok? Los que están en azul son los empleos que genera el sector privado. Cada año es el crecimiento en el empleo. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Uno, que lo máximo que hemos crecido en la suma de los dos en los últimos 5 años, 6 años, son 836,000 empleos. El sector público no pinta, ahí lo ven, ni se ve, pero son 30,000, 35,000, 25,000.
Ojo, quizás sean demasiados los que existen, a lo mejor ese es otro problema, a lo mejor hay demasiada burocracia, pero la generación de empleo del sector público es muy pequeño. ¿Y qué hizo este señor? Voy a generar 2 millones de empleos. Va a generar 2 millones de empleos. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Ahí la pusimos, la anualizamos porque dijo que en lo que resta del año y era marzo, entonces ahí lo hicimos a 2.660.000, sería el anualizado en las cifras mágicas de López Obrador. Pero esta gráfica revela que eso es una soberana ridiculez. O sea, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los números y lo están diciendo la evidencia de la generación de empleos de los últimos 6 años en México. Otra gran duda, y un poquito hablando a lo que veíamos hace rato de Guayaquil, es si va a funcionar el plan de salud de México, ¿verdad? Porque aquí ya saben que tenemos el modelo Centinela y que no hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer unas poquitas y que una muestra representativa, y que tenemos todos los apoyos y el equipo y las máscaras sí están y todos se los estamos dando y pues ahí hemos publicado muchas notas de lo que ya sabemos que es México y particularmente la Cuarta Transformación. O sea, hay más contagios, los muertos no los registran, no hay equipos buenos para los médicos, etcétera. Y aquí les voy a poner Sí, es un poquito estresante y angustiante por cómo se ha ido desarrollando todo esto. Sí, no se han dado equipos de protección, puedo decir que no, pero es lo mínimo indispensable. Y hemos tenido que, pues, obviamente de nuestra voz, por extremar esas precauciones, tratar de conseguir más equipo. Unos dobles, pues, de mejor calidad, otras mascarillas, unas caretas que tampoco hay. Pues, por ejemplo, un paciente con una infección respiratoria de este tipo, que puede hacer una neumonía y que puede hacer dificultad respiratoria, el hecho de intubarlo es conectarlo a un ventilador. Entonces, ese procedimiento pues, puede generar también riesgo de contagio y para eso necesitamos un equipo especial que es un videolaringoscopio, pues que no lo tiene la institución. Pues, nosotros también estamos cooperando para comprar uno. El equipo mío personal sí ha gastado como 2,000 pesos para comprar el videolaringoscopio. Los médicos de urgencias del Hospital Ayala cooperamos 1,200 cada uno porque son 35,000 pesos ese equipo. No quiero pues ya política, pero por ejemplo la seguridad que sí nos han cortado tantas cosas. Sí, de repente pues no hay gel, no hay jabón y pues ahí andamos también trayendo de otros lados para que no falte. Así como veo que se puso Italia y España, digo, pues ojalá que sí haga impacto el hecho de que digan que quedarse en mi casa, como que ya mucha gente como que ya no aguantó, pero pues todavía esto va para largo, pues casi prácticamente todo bien. Es como todo, o sea, sí hay gente que agradecía, hay gente que nos dice muchas gracias, pero pues también hay gente, pues como ha pasado con los compañeros de enfermeras, que agreden o que les avientan agua con cloro, o sea, esas agresiones al personal de salud sí digo, no, o sea, no van, pues, o sea, y esto es la misma ignorancia. Entonces hay que recordar que este es el sistema de salud y por cierto, probablemente esto que voy a decir todavía esté presente, simplemente ahora ya no lo estamos viendo, que no podía comprar medicinas para el cáncer de los niños. Son los mismos, ¿verdad? No de repente, ahora sí, para esto vamos a hacer a todo dar y para el otro no éramos buenos, pero aquí sí ya lo arreglamos mágicamente. Pues no es así, es el mismo sistema de salud que hace unas semanas, sin saber a quién se lo compró, en Tabasco, Pemex compró unos medicamentos chafa y mataron a 10 personas, ¿verdad? Entonces, toda esa parte del sistema de salud, ojalá que no lleguemos a probarlo, pero es una gran pregunta si va a funcionar el plan de salud y el sistema de salud. Y bueno, como si todo esto no fuera poco, éramos muchos y parió la abuela, pues cuando ahí está, marzo, el mes más violento. 1, 2, ¿qué pasa cuando hay un vacío de poder? Los vacíos de poder se llenan. Ustedes lo han visto en todos lados de México, bueno, no en todos lados, pero en muchos lados de México, los narcos están repartiendo despensas y están repartiendo material y son las cosas que están pasando mientras estamos atendiendo la emergencia, vamos a decir, de salud, porque la económica pues no la estamos atendiendo, pero bueno, la de salud por lo menos, o intentando atenderla. La parte de Pemex es terrible, la parte de Pemex. Acaban de salir los resultados de las pérdidas de Pemex,
que son las máximas en su historia en este trimestre. Y es obvio, pues un barril de Pemex cuesta $14 producirlo en promedio, y ahorita el precio está en $8. Y sin embargo, lo que querían hacer con la OPEP era producir menos, cuando todas las petroleras en el mundo están tratando de cortar producción, pues para no tener una sangría en sus finanzas. Las refinerías de Pemex son terriblemente ineficientes, y todo lo que han dicho de que le iban a meter y que iban a hacerle, la evidencia y los datos de ellos mismos revelan que no han hecho nada. O sea, siguen siendo ineficientes. No más para que se den una idea, de cada barril de derivados de combustibles que sacan las refinerías en México, la cuarta parte es combustóleo. ¿Saben? El combustóleo ahorita no sirve para nada, ¿eh? Lo tiran. Se usaba para los barcos, se hicieron unos cambios, tanqueros, hicieron unos cambios ambientales que les prohibieron usar combustóleo o una parte del combustóleo, y ahora están batallando mucho para colocar ese combustóleo. Bueno, de cada barril que sale de las refinerías de México, la cuarta parte es combustóleo. ¿Saben cuál es la cifra en Estados Unidos? 1%. 1% contra 25%. Las refinerías mexicanas son malas, son ineficientes, y sin embargo, ¿qué es lo que no le han hecho nada? No le han metido, eso que le metieron dinero no se ve reflejado en las cifras, que siguen siendo terribles, y sin embargo, son otros datos, y siguen con sus planes petroleros, cuando no tienen absolutamente ningún sentido y van a ser una sangría. Y podríamos hablar, o sea, una charla entera de Pemex, pero Pemex es un grave problema, y estamos apostándole exactamente donde no deberíamos estarle apostando. ¿Qué pasó ante todo esto? A Carlos Salazar lo criticaron mucho, y a la IP, porque traían una estrategia de jugar por la buena, de tratar de convencerlo, decir a ver si nos entiende. Y se dieron cuenta y estaban y seguían intentando. ¿Y saben en qué? Precisamente en el plan petrolero, porque el sexenio de Peña hicieron la reforma en la parte eléctrica, que fue la que más avanzó, y en la parte de petróleo, y ahí iba. Y este señor canceló todo. Y la IP lo que quería era convencerlo de que reiniciara las rondas petroleras y que reiniciara las subastas de energía eléctrica para la construcción de plantas eléctricas. No es mucha cosa, ¿eh? Es una cosa chiquitita. Y en eso se estaban enfocando, y no lo podían convencer, y no lo podían convencer, y no lo podían convencer. ¿Qué pasó con el COVID? Se dieron cuenta que no funciona, que no tiene esto. Aceleró el proceso de rompimiento de la IP, porque ya se dieron cuenta que no hay forma con López Obrador. Entonces, por eso ya se endurecieron, por eso ya cambió, y ahorita ya pasaron de decir, pues contigo no, y ahora ¿qué está haciendo la iniciativa privada? Responsablemente es diciendo, bueno, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Si no podemos contar con el gobierno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y cuál es la respuesta de López Obrador? No me gusta el modito. Esa es la respuesta de un líder que no tiene modo, y que es narcisista, y que es etcétera, ¿no? Por eso los gobernadores dicen, oye, ya estuvo bueno, esto del pacto está muy difícil que lo arreglen, porque el pacto fiscal es un juego de suma cero. O sea, los recursos, si no subes los impuestos, los recursos que están para repartir son fijos. Entonces, si tú le das más a Nuevo León, o a Coahuila, o a Tamaulipas, o a Jalisco, o a Chihuahua, pues le tienes que quitar a alguien más. Y entonces eso va a ser muy difícil, pero claro, es parte de decir, oye, ya, porque con este señor no se puede, se están endureciendo. Por eso la rebelión contra los impuestos. ¿Y qué sigue? Les voy a poner un pequeño video aquí. Esto es lo que sigue, y ahorita platicamos de eso. Everardo Elizondo hace poco me comentó que cuando llega una crisis, un líder tiene dos opciones. El líder bueno recapacita y ajusta, pero el líder malo no solo se aferra, sino que se radicaliza. Totalmente de acuerdo. Y tristemente, México es gobernado por un pésimo líder. El presidente tiene malas ideas y no recapacita, a pesar de la evidencia de que sus planes no funcionan. La enorme crisis exógena del COVID-19 no lo mueve ni un ápice. Al contrario, es increíble en estas circunstancias use consultas patito para tumbar inversiones, o que por tener otros datos ataque y busque parar proyectos de energías limpias. De locos.
Y no es porque no le hayan explicado. Poncho Romo, Arturo Herrera y otros le han dicho, 84% de la economía depende del sector privado. 67% es el consumo de las personas y el restante 17% es de las inversiones de empresas que pagan los salarios que soportan ese consumo personal. Por eso los líderes de otros países lanzan enormes programas de apoyo para empresas y para trabajadores. Quieren atemperar el frenón. Y aquí, nos recetan mejoralitos y sean solidarios y paguen sus impuestos. Madre mía, parafraseando a The Economist, López Obrador no entiende que no entiende. ¿Qué anticipa todo esto? Obvio, en la crisis económica va a ser más profunda aquí, en México. Y nuestro sistema de salud está sostenido con alfileres. El virus podría colapsarlo en un tris. Este terrible cóctel podría acelerar la radicalización de Andrés Manuel. Lo que a otros populistas en el mundo les llevó años, aquí podría darse en meses. Se endurecerá el discurso, se culparía y acusaría a empresarios abusivos y se podrían tomar medidas amparadas en la emergencia. La posible requisa de hospitales privados apunta en esa dirección. De veras, ojalá que me equivoque. Y sin embargo, el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Y el presidente ya nos ha dejado muy claro que él no se echa para atrás nunca, en nada. Prefiere atacar que rectificar, redobla apuestas perdedoras. Para mí, una radicalización acelerada es lo más probable. Y esto sería terrible. Bueno, esto lo publiqué fue una videoopinión que publiqué hace como 4 semanas y ya está pasando. Es increíble. Les apunto a tres decisiones recientes o decisiones o amenazas o sugerencias. Uno, lo de los poderes para decir, a mí me importa el presupuesto, yo lo voy a cambiar el día que yo quiera. O sea, la parte de cambiar el presupuesto y quitarle una facultad al legislativo. 2, la amenaza que le lanzó al Banco de México. Esas reservas son de la nación. 2. Y 3, el modelito de las Afores, luego le voy a entrar, lo voy a ver porque no me gusta. Esas 3 es radicalización, ¿eh? Y curiosamente, yo escribo el próximo martes una columna sobre esto. Curiosamente, las 3 tienen que ver con agenciarse recursos. ¿Y por qué se tiene que agenciar recursos? Porque no les va a alcanzar. Se les va a acabar el dinero para sus proyectos y para sus dádivas. Y si no lo suben los impuestos, que por cierto podría ser una opción, pues ¿de dónde los van a sacar? Y andan ahí buscando, ahí andan viendo dónde están las bolsas para ver de dónde... Que por cierto ya lo hicieron con la bolsa de, ¿cómo se llama? El fondo de contingencia, que era para emergencias, y se lo echaban en la emergencia de echarle dinero a Pemex, porque esa fue la emergencia que financiaron, ¿verdad? El año pasado. Digo, estoy siendo irónico, no es una emergencia, ¿verdad? Y bueno, antes de pasar ya para quitarnos de toda esta tremendo escenario tan terrible, falta, porque ahorita vamos a ver qué recomendaciones de qué hacer. Yo diría que falta una cuarta pista, o sea, son 3, ¿verdad? Dijimos la salud, la económica y la crisis interna, o la crisis política interna, o el de liderazgo, por decirlo de alguna manera. Y la cuarta pista es que esto va a afectar, en el video de Guayaquil vimos, ¿dónde estaban esas personas que vimos en la calle, etcétera? Todo se veía que eran barrios populares, ¿eh? O sea, esto le va a pegar, el manejo que está haciendo le va a pegar sobre todo a la gente que menos tiene, a esos que tanto dice querer López Obrador. ¿Y qué es lo que puede seguir después? Pues la cuarta pista son los problemas sociales. O sea, ese es un escenario muy peligroso que pudiéramos enfrentar en los siguientes meses y en los siguientes años, ¿verdad? Que se nos salga de control esto y que se venga un problema ya social muy fuerte. Bueno, ¿qué hacer ante todo esto? Me voy rápido ya para dejar preguntas y respuestas. Nada más les voy a compartir algunas recetas que he visto por ahí, algunas al final mis recomendaciones mías,
Primero, este es de un seminario que tomó un amigo mío en el Harvard Business School, un webinar así como este, un poco más largo, y hablaba de algunas medidas para la crisis. Primero es, el largo plazo se vuelve muy corto. Si el largo plazo antes eran 2, 3 años, ahora son 5 meses o 6 meses. O sea, esto hace que los plazos se acorten y la planeación tenga que ser muy enfocada al presente y a los meses que vienen. Segundo, es muy claro, ustedes lo deben estar haciendo, pero sobre todo las empresas que no están operando, el problema se convierte en un problema de liquidez y entonces cash is king, o sea, el efectivo se vuelve el rey, el que tiene liquidez puede sobrevivir y el que no tiene liquidez se muere, ¿verdad? Entonces hay que planear muy bien el manejo efectivo. Se tiene que buscar para ese manejo efectivo, por eso el Banco de México da liquidez a los bancos para ver si pueden dar más dinero, por eso está lo del programa del BID, el que no le gustó tampoco a nuestro Tlatuani. Alinear líneas de crédito, o sea, es una opción para poder sobrellevar el problema de liquidez que tienen las empresas. Obviamente que un manejo muy preciso de la deuda, negociar términos especiales, postergaciones, etcétera. Determinar, hacer planeación muy específica, muy específica. El otro día un compadre me preguntaba, estaba platicando con él y es constructor y me decía, oye, Jorge, es que yo traigo unas obras y no sé qué. Le dije, Juan Carlos se llama, le dije, Juan Carlos, y a ver, esas obras, ¿por qué las estás haciendo? No, pues porque de una vez para adelantarle. Le dije, ¿y si dura 2 meses, necesitas estarlas haciendo? Si dura, no, es que a lo mejor ya empieza. ¿Y si no empieza? O sea, hay que manejar muy bien el efectivo, planear siendo muy conservadores el manejo del efectivo. Entonces, hacer una estrategia de definir con mucha precisión cuánto efectivo se requiere, bajo qué escenarios, ¿verdad? Crear un plan, obviamente, de recorte de gastos de arriba para abajo y donde toda la organización participe. Planear escenarios críticos, y ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Pensar en el futuro, porque la crisis no va a ser permanente. El liderazgo, desde el punto de vista del liderazgo, tener un liderazgo muy visible y a veces el líder se queda abrumado y no sabe qué hacer, y un poquito consultar con personas que confíes, quizá a veces da ideas, da ayuda, etcétera. Esa es otra opción, liderazgo visible y consultar a gente que confíes, y finalmente comunicar con claridad, constancia y frecuencia. Son las 10 recomendaciones del HBS. Yo hice una columna hace unas semanas donde le pedí a los lectores que me mandaran ideas o qué estaban haciendo, y me gustó esta de un Axel Arnaut de la Ciudad de México que se dedicaba al equipamiento de cocinas profesionales, y esto es lo que me dijo, se me hizo interesante: comercializar equipos y oportunidades de nuevos y seminuevos como si fuera un outlet, vender equipos, adecuarse a la contingencia y vender equipos que sean propicios para aprovechar la contingencia. En caso de él, por ejemplo, máquinas de lavado para sanitizar loza y cubiertos, el remate de inventario para captar algo de flujo y brincar un par de meses. Y bueno, esta es una estrategia muy común, ¿verdad? Negociar salarios, porque una liquidación es muy cara, ¿verdad? Entonces, negociar salarios para tratar de sobrellevar entre todos la emergencia, en lugar de que te cueste y quitarte músculo a un costo muy caro. Y a lo mejor es mejor negociar salarios. Recomendaciones de Bain & Company, de un estudio que encontré por ahí: proteger a empleados y clientes, protegerlos físicamente y financieramente, modelar escenarios negativos estratégica y financieramente, buscar formas de contrarrestar la caída en ventas, estabilizar las operaciones en un nuevo nivel normal, o sea, buscar un piso y luego decir, si ya tengo ese piso, de ahí voy a planear cómo crezco sobre ese piso, pero si yo establezco un nuevo nivel normal, ajusto mi organización de ese tamaño, y eso me permite, pues, sobrellevar la crisis por más tiempo, por más meses, ¿verdad? Planear ahorros de costos para preservar ese efectivo. Muchas de estas se repiten, pero simplemente se las quiero comentar porque son ideas distintas. Y bueno, lo mismo que decía HBS, o sea, HBS decía planear para el futuro, y acá también dice planear también jugadas ofensivas porque va a haber oportunidades. Y yo agregaría, sobre todo para el que termine la crisis con liquidez. O sea, las crisis generan grandes oportunidades. ¿Para quién? Para el que tenga liquidez al final de la crisis. Si ustedes tienen liquidez y están operando, guárdenla, porque les van a tocar muy buenas oportunidades cuando esto
eventualmente termine de pasar. Voy a entrar a una parte muy rápido, ya estoy cerca del final. Esta es otra columna que ya escribí, pues, está haciendo cola por ahí, pero hay que pensar también en cuál va a ser el nuevo nivel de la normalidad, y no me refiero a la normalidad financiera de la que hablábamos ahorita, sino me refiero a cómo va a cambiar el mundo y cómo van a cambiar sus industrias. Porque este cambio del COVID y de la pandemia y de estos 3 pistas y de lo súbito y de lo profundo, va a cambiar muchas formas como vivimos, y puede ser que eso cambie a sus industrias. Entonces, por ejemplo, este es un reporte de un sitio especializado que se llama Board of Innovation, y ellos dicen, aquí hay 10 cosas que pueden cambiar. Va a haber más ansiedad, más soledad, más depresión, va a haber mayor enfoque a la higiene en personas y productos, va a haber cambios y restricciones en la forma en la que se viaje, va a haber un aumento, esto es muy claro para mí, también en el home office en general, aún después de la pandemia, puede haber un alza en conflictos y tensión, puede haber un crecimiento generalizado en el desempleo global, el incremento de entregas a domicilio y e-commerce, menor contacto físico con adultos mayores, tu identidad va a ser más que tu trabajo, y la idea de generar consumidores certificados inmunológicamente. No estoy diciendo que estos sean las cosas que vayan a hacer, pero los que les quiero vender, esta es una idea muy interesante para que ustedes hagan escenarios y creen cuál es el futuro que creen que ustedes creen que va a tener su industria, y de acuerdo a ese futuro, entonces ustedes puedan repensar sus negocios, repensar líneas de producto, repensar estrategias, porque el mundo sí va a cambiar. Entonces, esto se me hizo un ejercicio muy interesante de que hay que hacer esto. O sea, yo les recomendaría que cada uno de ustedes en sus empresas generen este tipo de ejercicios. Después de haber salvado la emergencia, quizá lo del efectivo y todo eso, claro que gana preponderancia, pero eventualmente esto va a pasar. Y la pregunta es, ¿cómo va a cambiar el mundo después de esto, verdad? Ya casi estoy al final, las 7 Cs de John Welch, de la Universidad de Miami, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami: calma, confianza, comunicación, colaboración, comunidad, compasión y cash. No lo puse en español porque si no, no me sale. Son 7 Cs, es cash, es efectivo. Ya final, mis últimas recomendaciones: tengan cuidado con la deuda. Hay que bajar la palanca financiera, no más deuda, y mucho cuidado con la deuda en dólares. Si tienen deuda en dólares, más vale que tengan ingresos en dólares, y si no, pues métanle coco a esa parte de la deuda en dólares, porque dado el terrible liderazgo que tenemos y las apuestas tan malas que está haciendo nuestro gobierno, yo no estoy muy seguro de que vayamos a regresar a tipos de cambio de 18. Y si regresamos va a ser por mientras. Yo siempre pensé que eventualmente el tipo de cambio se iba a disparar. Lo único que hizo el COVID fue acelerar ese disparamiento, ¿verdad? Ser prudentes en los gastos, ya lo dijimos. No entrar en pánico. O sea, el que se empanica no analiza, el que se panica se congela, el que se panica se queja. Sí hay que respetar el problema que tenemos enfrente, pero más bien hay que analizarlo y tratar de mantener la cabeza fría durante la emergencia. Negociar con empleados, negociar con proveedores, negociar con bancos. Y finalmente, y voy a cerrar con un comentario respecto a la parte política. Claramente tenemos un problema muy fuerte de liderazgo y de ideas en México. No debemos de permanecer pasivos. Yo creo que necesitamos todos en nuestra tribuna, los que tenemos una tribuna masiva como la que yo tengo, y ustedes cada uno en su asociación, etcétera, seguir denunciando lo malo. Yo creo que hay que organizarse o hay que participar, dependiendo del nivel de interés. Participar, hay muchas organizaciones, instituciones, etcétera, que ya están ejerciendo presión, participar. Y yo creo que en el 2021 tenemos y por cierto, lo va a defender Andrés Manuel como gato boca arriba. O sea, pero hay una oportunidad de hacer un cambio democrático, que es el cambio a través de las urnas, y es el hacerle la vida un poquito más difícil, quitándole la aplanadora que tiene la Cámara de Diputados. Y finalmente yo diría, es bien importante, la cuarta pista de la cuestión social. Necesitamos tener mucha solidaridad con la gente que menos tiene, y sobre todo, cada uno de nosotros con las personas que menos tienen, que nos rodean.
Con eso tenemos que tener mucha solidaridad, porque no nada más es un acto de justicia social, la realidad es que termina siendo un acto defensivo. O sea, al ayudarle a esas personas también nos estamos ayudando a nosotros para evitar que se presenten escenarios que pudieran ser pues, terribles para el país, ¿verdad? Y la última, y aquí con esto termino la charla para empezar preguntas y respuestas, es pues apostar por México, ¿verdad? Aquí estamos en nuestro país y si los buenos, como ustedes, como nosotros, nos rajamos, pues el país va a terminar por hundirse, ¿verdad? Aún más de lo que pudiera ser. Hasta aquí paro y empezamos las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una serie de preguntas por aquí. La primera que te quiero compartir es, ¿todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador es malo o hay alguna medida buena en su administración? Yo eso me lo he preguntado muchas veces y mira, sí, vamos, yo creo que genuinamente le preocupan los pobres. Realmente es una persona que conoce al país y conoce a los pobres. Yo hace 1 año y medio fui de fin de año a Oaxaca y me tocó ir a un lugar que se llama Yerbelagua, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, está como a 1 hora y media o algo así de Oaxaca, y no me acuerdo cómo se llama el pueblito que está ahí cerquita de Yerbelagua, no sé si se llama igual o se llama de otra forma, pero es un pueblito en la mitad de la nada. Y había ido Andrés Manuel 2 o 3 veces en la campaña para la presidencia. 2 o 3 veces a ese lugar. Entonces, sí tiene un interés genuino por los pobres, creo que le preocupan. Yo creo que no, yo creo que él a nivel personal es honesto, o sea, yo sí creo que él sea honesto, y creo que tiene buenas intenciones, es honesto y es austero, yo diría es el tercero, austero, y tiene buenas intenciones. El problema es que sus ideas son terribles. Entonces, esas cosas buenas que tiene, pues no, vamos a decir, y en acciones específicas de su gobierno, no podríamos decir que todo lo que hace es malo, y que eso sería ridículo, ¿no? Sin embargo, lo que hay que hacer es un balance entre las cosas buenas y las cosas malas y cómo pesan en la balanza. Y ahí el problema es que de una manera abrumadora, sus ideas son terribles, su ejecución es muy mala, no escucha a los que saben, y tiene otros datos, ¿verdad? Son características muy peligrosas en cualquier lado, en una empresa, en donde sea, pero pues sobre todo en un país como México, con tantos retos y particularmente ahora con la crisis del COVID-19, ¿verdad? En cuanto al antagonismo actual de la ciudadanía y del gobierno de los Estados Unidos de América, ¿ves alguna oportunidad para México? El antagonismo en Estados Unidos, del antagonismo, bueno, son líderes cortados de la misma, del mismo tronco, ¿verdad? López Obrador y Trump en muchas cosas se parecen mucho, ¿no? Yo no estoy seguro que exista una oportunidad. No sé si existiera una oportunidad, pero si existiera y dependiera de que tuviéramos un líder muy aguzado que se diera cuenta de esa oportunidad y vamos a capturarla, pues no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la oportunidad desde el punto de vista político no existe. Es una situación súper paradójica e irónica que resulta que en la parte, Trump es un líder terrible, también es un líder que ha generado muchos, como dice la pregunta, antagonismo, mucha división, etcétera, la misma que estamos viendo aquí, por cierto, que genera López Obrador. Y sin embargo, vamos a decir que en la parte económica, aunque sus ideas de proteccionismo y del déficit y de todo lo que ha hecho para reducirlo y que lo que nos va a terminar afectando, porque el TEMEC nos va a terminar afectando, aunque esas ideas tienen muchos asegúnes, por lo menos tiene cierta racionalidad. Entonces, lo paradójico es que ahora nuestra salvación, porque hay 2 cosas a las que López Obrador, con las que no se han metido y que aparentemente tiene mucho respeto. Uno es Trump y el otro hasta ahora ha sido Banjico. No se ha atrevido a meterse con Banjico. Esto que dijo es preocupante, pero como respeta mucho a Trump y no quiere pelearse con Trump, ahora resulta, por ejemplo, esto que estamos viendo de la industria automotriz y de todas las... ¿De dónde va a venir la reapertura
en México, que por cierto hay que hacerla con mucho cuidado, porque si no vamos a terminar donde mismo. O sea, si la hacemos como el Borras, si la hacemos sin pruebas, si la hacemos sin contact tracing, porque ya estamos hartos y porque pues a lo mejor al rato vamos a terminar en otra cuarentena generalizada de las que hablábamos hace rato, ¿verdad? Pero yo creo que yo lo veo al revés, o sea, como que Trump nos puede ayudar a través de su presión a tratar de hacer un poquito, entrar en razón, por lo menos en la lógica económica y por lo entrelazados que están nuestros países, que a lo mejor nos ayuda un poquito a que en esa parte, por lo menos en el sector exportador de México, impere un poquito la razón, ¿verdad? Hay tres preguntas que se pueden ligar juntas. ¿Qué están haciendo los partidos políticos de oposición para el 2021? ¿Cuál es tu pronóstico en esas elecciones? Y si crees que sea buena la revocación del mandato en el 2022. Yo creo que los partidos están haciendo muy poco. Creo que falta todavía mucho tiempo. Yo creo que yo hace unos meses publiqué una videoopinión que se llama Locura, Ineptitud y Genialidad o algo así creo que se llamaba, y hablaba de dos cosas. Uno es lo inepto que es para la parte económica y para la parte de progreso y desarrollo de un país, y lo genial que es, tristemente genial, para toda la parte de control, de debilitamiento de instituciones, de manejo de su base, es un genio, en eso es un genio. Entonces, por eso es que es bien difícil para los partidos de oposición reponerse de un descrédito ganado a pulso, porque creo que se lo ganaron a pulso, pero que sin embargo tienes una persona que constantemente, y es un genio para eso, entonces los está apachurrando y diciendo, y el comentario, y la entonces, ¿qué va a pasar con eso? No sé, ¿qué me gustaría que pasara? Pues a lo mejor que hubiera una unión de fuerzas. Yo creo que necesitamos candidatos carismáticos, creo que necesitamos candidatos que sepan jugar ese juego y que ojalá, ¿verdad? Pues falta que tengamos candidatos carismáticos que terminen siendo unos burrazos, ¿verdad? Y terminamos donde mismo. Entonces, ojalá que sean carismáticos, pero también que sean gente que tenga ideas interesantes. Y yo qué esperaría que esos candidatos surjan y que esos sean los que postulen y ver si le pueden hacer mella a López Obrador. Esa era una pregunta. ¿Y la otra cuál era? Si veían la posibilidad de la revocación del mandato. La revocación del mandato. Pues teóricamente sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí requieres no me acuerdo si es el 3% del padrón tiene que votar para que sea efectiva. La revocación creo que es 3%. Y luego creo que el 40% del padrón tiene que votar en esa elección. Y eso sería que el resultado fuera vinculante, es lo que se le llama vinculante. Pues pudiera ser, ¿verdad? Ojalá ahora, aún si fuera esa revocación, luego falta ver quién queda, pero bueno, paso a paso, ¿no? No sé. Yo lo que sí creo es que López Obrador lo quería adelantar porque sabe que en su base, en esa base del México, del pueblo bueno, que también conoce y que tanto está tratando de pues, chiflar y darles dinero y etcétera. Que por cierto está bien que les dé dinero. El problema no es que las políticas asistenciales son necesarias y particularmente en México. El problema no es que des dinero, el problema es cómo preparas al país para que esas dádivas no tengan que existir forever and ever, ¿verdad? Porque entonces nunca vas a acabar. Y ahí es donde reprueban las políticas asistenciales de López Obrador, ¿verdad? Pero él lo que quería era adelantarlas para que estar él en la boleta y poder hacer campaña e influir directamente en la elección del Congreso. Yo me imagino que lo que le preocupa es el Congreso, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, la última que tenemos por acá, si se ven resultados, si ves tú resultados positivos para este 2020 en las empresas que se consideran esenciales, son las que están trabajando en este momento. No, bueno, comparativamente con las que están paradas, pues sí, ¿verdad? Ciertamente que va a haber mejores resultados. Comparado con el año pasado, seguramente no, a menos que estés en el sector que tenga que ver con
sanitizantes y todo ese tipo de cosas, que por cierto, por eso les decía que hay que hacer un análisis de cómo va a cambiar el mundo, y si ustedes están en ese sector o están produciendo cartón o cajas o productos ¿cómo se llama?, de empaque que tengan que ver con ese sector, pues puede ser muy interesante. Pero yo diría que en general no, ¿verdad? Porque el mundo, la actividad económica va a tardarse en retomar los niveles que tenía antes, ¿verdad? Entonces, yo no me imagino que pueda ser un buen año, aún para las que sean esenciales, ¿verdad? Porque la actividad económica subyacente, bueno, no hablamos de eso, pero el PIB de México se estima que pueda caer bajita la mano 8%, algunos dicen que hasta 12%. Acabamos de publicar un estudio de McKinsey para la economía de Nuevo León, que pues Nuevo León es un estado sumamente importante, vamos a decir, como que es un buen termómetro de México, y manejaban 3 escenarios, y el escenario positivo era que caía 10.7%. El positivo en el año iba a caer 10.7%. El negativo era 14.8 o algo así, cerquita de... no, 14%, 14 y 10.7, esa era la... Entonces el positivo era 10.7 negativo y el negativo era 14%. O sea, no, con esos niveles de actividad económico y de caída va a ser muy difícil, a menos de que tú estés en un sector donde los cambios que se avecinan, de la nueva normalidad, no respecto al nivel de actividad, sino respecto a cómo se hacen las actividades, si estás en esos beneficios, pues ahí a lo mejor sí, pero van a ser contadas, ¿verdad? Y por último, una pregunta más antes de cederle la voz a Pedro para terminar nuestro evento. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que se separen algunos estados del pacto fiscal o incluso que se separen de México? Yo creo que eso es una postura negociadora, en un asunto que no tiene solución fácil. Como decíamos hace rato, lo del juego de suma cero es un grave problema, ¿verdad? Entonces yo no veo a López Obrador diciendo, sí, cómo no, yo te doy más a ti, y le quitaste a Oaxaca, le quitaste a Chiapas, le quitaste a todos los estados donde está dándole el dinero, ¿verdad? Entonces no lo veo a eso. Y sin embargo, así como que ya me voy mañana y hago una convocatoria aquí en el Congreso y declaro en Nuevo León que soy independiente, no es así, ¿eh? Es un proceso mucho más complejo. Si así fuera de fácil, pues Cataluña ya se hubiera independizado, pues no metieron a la cárcel al presidente de Cataluña, pues no, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es así tan fácil. Yo lo veo como una técnica de negociación. No me queda claro cómo va a pasar de ese mecanismo de presión con un tipo autoritario que está ahí sentado, que tiene todo el poder, y cómo lo traduces eso en algo que sea real, ¿verdad? Porque si digo, ya me levanto de la mesa y luego no te levantas de la mesa, pues esa técnica te van a leer muy rápidamente y luego van a decir, ¿sabes qué? Es como el cuento ese de Pedro y el Lobo, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Y bueno, ya sé que ahorita ya vamos a terminar, nomás les quiero dar las gracias y sobre todo felicitarlos a ustedes. Sé que están cerca del medio siglo de vida y de 20 años de cumplidos en México, realmente ustedes que están todavía operando con el riesgo que conlleva, etcétera, pues merecen una felicitación especial y ojalá que en diciembre nos podamos juntar ya en condiciones más presenciales y para ver, ojalá, una perspectiva un poquito más positiva del futuro. Gracias. Pedro. Estimado Jorge, hombre, pues muchas gracias por tu tiempo y por esta interesante presentación. La verdad es que creo que estamos en una industria, como bien mencionas, privilegiada, en el sentido de que no hemos tenido que parar las operaciones, aunque muchos de nuestros clientes sí lo han tenido que hacer, y evidentemente el aspecto de la capacidad a la que estamos trabajando no es la óptima. Veníamos también, como dicen por ahí, de bajada. Veníamos de un año en donde habíamos tenido pues, baja demanda o una demanda flat, por lo que esta crisis pues, nos agarra un poquito de bajada. Sin embargo,
insisto, somos privilegiados en el sentido de que podemos trabajar la gran mayoría de nuestras empresas y de una u otra manera generar flujos para poder subsistir y mantenernos trabajando, porque también yo comparto contigo, tengo cierta sentimiento de que pues, esto tiene que terminar en algún momento y debe haber algún repunte. Creo que con los datos que nos platicas y los escenarios, pues creo que a muchos nos puede dejar más asustados o más alarmados que antes, pero de eso se trata, de tener más información y poder tener escenarios y planear y cambiar y planear y seguir ajustándonos a esta nueva realidad. Comparto ahí contigo algunas de las cosas que dices, vaya, es difícil de entender cómo de un periodo de crecimiento que tuvo Estados Unidos por muchos años después de la crisis de 2008-2009, aparentemente no había algo que lo pudiera flagelar o algo que lo pudiera mover, y ya estamos viendo que algo que aparentemente podría ser no fundamental o algo casi difícil de identificar o de percibir, está moviendo las economías del mundo de esta manera. Entonces, pues Jorge, muchísimas gracias. Esperamos que en breve podamos organizar ese evento presencial que tenemos planeado para la Sultana del Norte y podernos ver las caras y saludarnos. Creo que la realidad ahora ha cambiado mucho y seguramente la seguirá cambiando en los próximos meses y años. No sabemos el alcance de este asunto, pero pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo y estar pues, pendientes y con buenas ideas y a seguir caminando. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Excelente tarde. Muy buenas tardes y próximamente recibirán comunicación de nuestra directiva avisándolos de los próximos eventos. Por su compañía, muchas gracias. Gracias.